Buenas tardes, queridos, buenas noches, queridos corazones valientes, de donde me mires, de donde nos mires. Bueno, acá vamos a conectar con Mari. Un segundo. Qué linda, Mari. Esperando la invitación. Bueno, bienvenidos a Diálogos desde el Corazón. Hoy vamos a estar con una hermosa persona que me entrevistó a su vez el sábado pasado. Y bueno, estamos con ella que acá nos está esperando. Nos saluda. Ahora la escribo, la mando de vuelta. Entonces, ella nos va a contar su historia de superación personal. ¡Hola, Hola. Mati! ¿Qué tal, querida? Buenas, muy Hoy nos bien. Hoy Arriba, cambiamos. ¿qué tal, querida? Muy bien, muy Estamos... emocionada y muy súper agradecida de poder estar aquí, compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias por invitarme. No, por Y nada, favor. esperar. Mucho gusto. Sí, Bueno, gracias. entonces vamos a saludar a todos los corazones Sí, valientes que nos están siguiendo, nos están viendo y que nos van a ver sí, compartiendo este diálogo desde el corazón, donde vamos a hablar no de lo que hacemos ni de lo que tenemos, que eso es lo que abunda en las redes sociales y todo, sino desde lo que somos, ¿no? Desde el yo soy, sí, que creo que ahora es nuestro mejor momento para utilizar esos recursos que hemos formado ese yo soy, ¿no? En momentos sí. particulares, como se está viviendo mundialmente. Y no me quiero prender con esto, pero bueno, quería Sí. darte la bienvenida y saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, Sí, Mari, vos sabés que la dinámica de estos diálogos son unas preguntas estratégicas, donde la primera pregunta es ¿cuál es esa frase que tiene Mari que la identifica? O que ella misma se repite o ella comparte. Entonces, si quieres compartirnos cuál es esa sí. frase. Vale, y hay una frase que me ha ayudado mucho en todo el proceso mío de cambio, de transformación, que ha sido el sí, lo hago, yo soy capaz, ¿no? Coraje, corazón por delante. Ha sido ¡Ay, qué una de las que me ha ayudado. lindo! Vale, sobre todo en momentos de mucho miedo o presión era esa, ¿no? Del sí, yo soy capaz, ¿no? Lo hago, coraje, corazón por delante. Corazón Esa me valiente, ayuda. hermosa Sí, esa frase. sí, Y sí. tendríamos que decir en qué manera esta frase representa a Mari. Para que nos cuentes un poquito de tu superación personal, alguna Sí, anécdota, algo, para que justamente que nos diga cómo es que Mari eh, se representa. sí. Bueno, esta frase me represento mucho con ella porque ha sido una frase que me ha ayudado mucho a la hora de yo poder expresarme, de yo poder exponer mis fotografías, de yo poder comunicar. Y era una frase que como no me veía capaz de hacerlo, pues al final la tuve que integrar mucho, ¿no? En decir, sí, yo soy capaz, ¿no? Y al final el momento de hacerlo capaz es con la acción, ¿no? El momento que lo haces, porque si lo piensas pero realmente luego no lo haces o no tomas la acción, se queda solo en mente y no se queda, no baja al corazón. Entonces, por eso era tan importante para mí hacerlo, primero creer en mí, después hacerlo y sobre todo escuchando al corazón. Por eso digo corazón, coraje, corazón por delante. Corazón. Eh, Sí, una cosa linda que he sabido que coraje es, sí, es la unidad de medida de la fuerza del corazón, como del corazón. amperaje, como Mm, voltaje. Coraje es esa sí, unidad de fuerza que tiene nuestro corazón. Y claro. bueno, evidentemente, como lo has demostrado, bueno, como me has contado, uno va superándose pasito a pasito en la vida. No sé si quieras contarnos algo como anécdota, algo que realmente vos has sacado ese coraje, más allá de toda esa Sí, exposición que es de tu obra de arte como la fotografía, ¿no? sí.
Sí, pues ahí fue un momento, ¿no? De que yo quería exponer, siempre hacer una exposición de fotografía, pero nunca me veía capaz. O sea, lo quería hacer, pero era como, no podía expresar, no podía comunicar. Entonces, o me daba miedo exponerme, supongo, claro, exponer una exposición es exponerte tú también. Claro, Y yo creo que he superado sobre todo el miedo a exponerme, ¿no? El miedo a mostrarme, ¿no? Porque sobre todo mi fotografía es muy íntima, es algo que es fotografía del camino, yo la llamo así también porque es una fotografía que me sale de dentro, no es una fotografía, voy a hacer una foto tal así, la preparo, no, no, es instantánea, son instantes que a mí me llaman la atención y las quiero capturar, ¿no? Pero me faltaba eso, ¿no? El poder expresar la parte de expresión, de comunicación, y al final lo que hice fue eso, unir la imagen con la escritura. Y hasta que no conseguí unir esas dos cosas, no fui capaz de exponer. Era como que necesitaba esa unión, ese coraje de escuchar al corazón y poder expresarme, porque yo siempre lo que más me ha costado ha sido poder expresarme, ¿no? Poder poner orden emocional, poder poner orden de saber, o poder ponerle significado o palabra a la emoción que estaba sintiendo, ¿no? Entonces no era capaz de poder decir, expresar en palabras lo que estaba sintiendo. Entonces la fotografía a mí me ha ayudado a eso, a poder expresarme, porque no tenía que hablar, era solo sentía, disparaba y ya está. claro. Entonces la emoción la expresaba así, pero yo siempre notaba que me faltaba algo, que me falta algo, es como, sí, pero no, ¿no? Y hasta que no conseguí poder escribir y unir una imagen con un texto, no fui capaz de exponer, Claro. ¿no? Y para eso, claro, también es eso, ¿no? También pedí ayuda, ¿no? Estuve guiada también por un coach que me ayudó mucho también a poder unir todo esto. Y esa frase viene de ahí, ¿no? De Coraje. nuestro proceso de coaching también, el coraje, el sí yo soy capaz, esa creencia que la tuvimos trabajando mucho para poder integrarla. Y al final fue eso, ¿no? Es tener el coraje también de poder pedir ayuda, ¿no? Sí, Porque a veces nos para cuesta pedir ayuda. al final no es algo físico, ¿no? Es algo mental. Entonces, Mm, eh, esa, ese salir de estas estructuras, que uno mm, habla de estructuras, pero no son físicas, ¿no? Son justamente, sí, creo que son más fuertes que las físicas porque son parte de la existencia, de lo que vos pensás que sí, significa Mari como existencia en esta tierra, ¿no? sí, Interesantísimo, bueno, muchas gracias. Mari, sí, yo te pregunto ahora, que más o menos lo has contado, pero sí. ¿cuál era esa parte vulnerable que Mari en un momento, digamos, tuvo que sacar afuera? Sí, En un momento era una vulnerabilidad de Mari, pero esa sí, misma vulnerabilidad se transformó en una fuerza de Mari, ¿sí? ujú, ¿Cuál es? sí. Pues yo creo que ha sido más mi timidez, La timidez. la timidez, el poder superar la timidez, ¿no? Yo para mí poder estar haciendo esto ahora contigo es, hace unos años atrás era, vamos, impensable, ¿no? Y es el poder superar la timidez, ¿no? El poder hablar en público, el poder compartir mi Parte. fotografía, el exponerme, supongo que ese ha sido el exponerme. Claro, claro, porque en la exposición, cuando uno se expone, sale de la masa y entonces queda muy desprotegido, porque justamente se expone. Y entonces cuando uno se expone, está ese miedo inconsciente de Miedo, ser el sí. blanco de muchas flechas, ¿no? Sí, sí, algo. Entonces, claro, Sí. es entendible. Bueno, viste, Claro, y más eso, ¿no? Cuando abres tu corazón para los demás, es decir, es que no me expongo, no expongo una cosa, me expongo lo que hay dentro de mi corazón, ¿no? Y lo pude expresar, ¿no? Y era como, wow. claro, Encima, impresionante. sí, sí, Una de las cosas que eh, vamos a preguntarte, Mari, es ¿cuál es esa capacidad que en la vida has tenido que aprender, has tenido que alimentar, has tenido que hacer crecer para sí. construir la Mari que soy? Yo creo que le ha dicho antes, el coraje, El coraje. coraje. ¿Es algo que lo Mm. desarrollaste con Sí, es alguna algo. situación en particular? Bueno, coraje yo creo que lo he ido desarrollando en haciendo cositas pequeñitas cada día. Ajá. Haciendo cositas pequeñitas nuevas cada día, cositas que me daban miedo, ir cada día me propongo un reto de superar el día anterior, ¿no? También, o de ir un poquito, hacer cosas que no había hecho antes porque no me atrevía, pues ir haciendo,
no de golpe, pero sí poquito a poco, poquito a poco. Y cuando vas haciendo acciones así pequeñitas, poquito a poco, al final desarrollas pues esa parte de coraje, ¿no? De valentía también, de atreverte, de exponerte, pues de todo, ¿no? De exponer una exposición, de hacer 3 libros, y es una manera de que poquito a poco te atreves más. Claro. ¿Y eso es algo que lo programás? ¿Es algo que te nació? ¿Es algo que es a partir de una situación que has vivido y que has tenido bueno, que te has encontrado con algo que no te lo esperabas que iba a reaccionar así y sin embargo has podido dar coraje en esa situación que era inesperada quizás? Sí, quizás sí, ¿no? Te ayuda, ¿no? Tener coraje te ayuda en momentos así que no eres capaz. Yo empecé todo esto también porque por el dolor, ¿no? El dolor que sentía de la timidez, el dolor que sentía de a lo mejor de algún bloqueo emocional que había sentido antes y no lo había trabajado. Dolor emocional, no dolor físico. O Sí, también dolor emocional. dolor físico. Te pregunto por También había, sí, había emocional, pero había físico. O sea, como qué. el emocional no le hice caso, lo tapé, al final el físico me dijo que estoy aquí. Y entonces ahí ya empecé a trabajar el emocional y empecé a sacar ese coraje de atreverme a mirar el dolor, ¿no? Era un poco atreverme a mirar el dolor que sentía y vivirlo. Yo siempre lo digo, que el dolor lo único que quiere es expresarse. Quiere que lo sientas, que lo vivas, que lo dejes ser. Lo que hablamos hoy, ¿no? Ser. El dolor lo único que quiere es ser, que lo dejes. Y hasta que no lo experimentas y lo dejas que sea, sigue ahí. Y entonces es sufrimiento, no es dolor. Es cuando se confunde el sufrimiento con el dolor. Por eso yo pensé, yo he sufrido mucho en la vida por eso, porque tenía un dolor que era como lo tapo y aquí no está, no existe. Pero hasta que no tienes la valentía, el coraje de decir, voy a mirar qué hay aquí, es el momento de... Claro, como Hmm, bueno, la frase tan famosa de Buda que dice sí, justamente el dolor, no puedes sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional, es opcional. Ujú, porque justamente detrás del sufrimiento hay comportamientos sí, psíquicos o bueno, miedos o bueno, el no tener coraje, y eso no habla del dolor en sí, sino de cómo nosotros nos ujú, comportamos de frente al dolor, ¿no? Entonces, es ahí claro, donde le ponemos la carátula, no sé si se sí, dice así, me parece que sí, sí, la igual se carátula, hace la, la o carátula máscara o barrera, del sí, sufrimiento, ¿no? Y ese es el sufrimiento que a nivel mental uno puede recrear por años. por años. Que uno Sí, dice, sí, bárbaro, ¿cómo puede ser? Y sin embargo, es ese. Entonces sufrimos por no sentir dolor, pero sentimos dolor, sufrimos y sentimos dolor porque sí. sufrimos, ¿no? Y es como Porque que, sufrimos, y al final es como... Y hasta ese el dolor lo que bueno, yo lo he vivido en mí, ¿no? Es el proceso que yo he vivido en mí, que hasta que el dolor no lo he pasado, no lo he dejado... Es como, a ver, sí, es como cuando haces deporte, ¿no? Y empiezas a hacer deporte, siempre te empieza a doler. Pues, oh, si no estás entrenado, te empieza a doler el músculo, te empieza a doler. Y ese dolor hasta que no lo pasas, el cuerpo no se entrena, no acaba de luego ya, oh, puedo correr mucho más y no me duele. Pues mentalmente funciona igual. Pasa que al igual es un dolor distinto, es un dolor más emocional, es un dolor más de tampoco de no entender cosas y entonces hasta que no eres capaz de poder pasar ese proceso, o sea, yo siempre aconsejo que el dolor tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, porque eso es lo que te va a transformar, es lo que te va a hacer, claro, yo a lo mejor mis exposiciones han salido de un dolor mío grande, de no poder expresarme antes, ¿no? Mis libros también han salido también de un proceso de dolor mío, que yo lo he pasado, lo he vivido, es una experiencia que yo he vivido por mí, luego la he querido compartir con los demás, ¿no? Primero escribí un poco para mí, pero luego dije, pues esto también lo puedo compartir con los demás. claro, Y sobre todo porque cuando nosotros vemos que en realidad no hay que ver una interpretación, nuestro cerebro solo puede interpretar. sí, Entonces, cuando nosotros interpretamos que ese dolor al final es un gran maestro y es un recurso, no sí, es un freno, no es un muro, no es un pie, sino justamente que nos aplasta, sino que es lo que nos impulsa para poder para tomar, moverte. tomar coraje, claro, Sí, sí, para coger, para empujarnos a ese, a tomar acción, a a tomar tener acción, coraje ahí de tomar acción.
Sí, Una cosa que me gustó, bueno, enganchado a la charla que tuvimos el otro día, pero bueno, trato sí, de unirla, fue que comentabas justamente delante del dolor, vos lo transformabas en acción, ¿no? Y entonces habíamos hablado también que al final las emociones no es que uno las tiene que gestionar, normalmente se dice gestionar, en realidad las madurar. emociones no es que uno las tiene que gestionar en un armario y ponerlo, bueno, Sí, de acá, pongo acá, no, sino es madurar, es decir, madurarla. pasarlas, atravesarlas, vivirlas, pero madurarlas. ¿Y qué quiere decir madurar? Es tomar darle una vuelta, una recomposición de Sí, cómo puedo yo utilizar esa energía, porque al final la emoción es son energía, es energía. movimiento, Sí, no para que me frene, sino para estimularlo, ¿no? para Entonces, tener. cuando vos decías esto, yo decía, es eso, más allá del madurar, es utilizar esa fuerza para poder, fuerza energética, emocional, Sí. para poder canalizarla en algo bueno, Ujú. que nos hace madurar la emoción. Sí, sí, es eso. Es, es así, es como un proceso creativo, le digo yo. Exacto, Crear. Sí, imagínate si las emociones, en vez de bloquearnos, de frenarnos, de mantenernos en el sufrimiento, se transformaran automáticamente en un proceso automáticamente. creativo. Eh, ¿Dónde viviríamos? Esto sería Sí. Sería, vamos, y tanto. impresionante, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, es eso, mi proceso ha sido eso, ¿no? Coger una emoción que me dolía o que me hacía daño y poder transformarla en algo bonito. Y a ver si esto me duele, ¿qué hago con ello ya? Digo, Ah, pensar, claro, era como, me sigue doliendo y ¿qué hago aquí? Nada más sufrir, sufrir y volver siempre a lo mismo y al final fue ver qué hago con ello, qué puedo hacer. Y al final fue eso, ¿no? El crear. Pues crear bueno, exposiciones, es crear libros, crear. lo más inteligente, racionalmente, consciente que podemos hacer con las emociones. Si eso le podemos llamar gestionar, bueno, llámenle, Ujú. pero Sí, justamente es poder sacar el jugo a eso, poder crear, ¿no? Hacer crear. belleza Sí, sí, para crear belleza. Es decir, va, creo. hermosa. Además, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando hay un momento así de mucha tristeza o mucho dolor, digo, wow, aquí hay algo. Anda, De vamos, aquí va a salir algo. No, porque es mirar tu herida. Yo siempre digo, no, que hay que mirar tu herida original, mirar tu herida. Y una vez que llegas a ella o la puedes identificar es cuando la puedes transformar. claro, Y puedes entender muchas cosas racionalmente y eso también te ayuda luego a poder tomar acción, a poder hacer cosas diferentes con exacto. eso. Pero primero tienes que reconocerla, tienes que tener el coraje de ir allí a esa herida, abrirla, mirarla, Claro, sanarla y corazón vale, poder poner claro. una cicatriz de estas que digo yo chula, de estas sexys, que se queda al final. Y ya está. Claro. Eh, Sí, como dice el poeta, ¿no? Confieso que he vivido la herida, no es tanto el poder decir que la tenemos, sino poder cerrarla, cerrarla. ¿no? No quiere Sí, decir que no quede nada, pero poder cerrarla. poder cerrarla. Sí. Es muy Bueno, importante poder cerrarla. Es claro, súper importante. exacto. Mari, si tenemos que hablar con la Mari de 10 años atrás, Sí. 2010, ¿no? 10, sí, ¿Podrías 2009, 2010. decir que la Mari de 10 años atrás hubiese imaginado ser la Mari de hoy, la que construyó hoy al Que 2000? va, para nada. No, no, para nada. Contame un La poquito. verdad que sí, yo hace 10 años, pues bueno, mira, era tejedora, ¿vale? Estaba en una empresa de tejeduría y, bueno, pues era tejedora. Y hacía turnos rotativos de noche, mañana, bueno, tarde, mañana y noche. Uh, ¿Vale? Sí, y era súper chuli. No, pero yo siempre me imaginaba a lo mejor exponiendo, ¿no? Con la fotografía, dedicando, compartiendo mi fotografía, pero jamás me hubiese imaginado compartirla en 3 libros, o sea, para nada. Y es como, wow. O sea, he conseguido lo que quería yo, que era dedicarme a la fotografía o compartirla, poder hacer cosas con ella. Y al final ha sido eso, ¿no? No jamás me hubiese imaginado que hubiese sido así, ¿no? Haciendo exposiciones y creando los libros. Y que y mi según vos, fotografía se mueva ahora a través de los libros, ¿no? Y es súper claro, bonito.
¿Y cuándo la Mari hizo el clic? Más o menos en esta franja de 10 años, ¿cuándo? ¿3 años, 4 años, 5 años atrás? 6. Pues yo creo que hace 10, también, así. El otro día, mira, justo el otro día estaba calculando mis últimos 10 años. Ah, Estuve mirando todo lo que había hecho en estos últimos 10 años y me sorprendí que dije, guau, todo lo que he hecho, ¿no? De progresivo. mucho curso progresivo, ¿no? De decir, sí que hubo un año de mucho parón en el 2011, como que, ¿aquí qué hice? Ajá. Fue como, yo creo que ahí fue el 2011-2012 fue quizás el momento más de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? El mirarme ahí. Fue quizás cuando empecé más a escuchar al corazón y ver que había dolor ahí. Mm, Dije, esto hay que, hay que moverlo. claro, hay que Sí, Bueno, vamos sí, a la pregunta que todos están esperando, que es el regalo de valor que va a hacer Mari hoy, que es sí. ese tip o ese consejo que nos darías, ¿sí? Todos los corazones valientes que te están escuchando y que te van a escuchar, Sí, que has aplicado en tu vida y que ha dado un efecto positivo en ti. vale. Es muy sencillo, es una sola palabra, Ajá. lo hacemos cada día. Solo les diría, respira, Respira. respira. En Sí, momentos que no sepas qué hacer, respira. En momentos que estés nervioso, respira, respira. exacto. Y Bien. ya está. Es ese respirar, que hay ese momento que te vas a conectar con tu corazón también y vas a ir encontrando pues el coraje, que al El final es de presencia, claro, que si respiras presencia, sí. quieto y están todas las opciones para poder ir adelante. Sí, Que quizás en ese momento de crisis o sí, o yo te diría más, daré otro tip, ¿vale? Que respiren, pero 3 veces al día, que se lo pongan un poco en mente con conciencia, ¿no? Es decir, respiro en cuanto me despierto, una respiración profunda. Respiro, mira, pues después de comer, también al mediodía, antes de o después de comer, respiro también. Y antes de irse a dormir. claro. Serían las 3 respiraciones. Pensar en algo, tenés que, no sé, tener un horario fijo, no sé. No, simplemente respirar. En el momento que tú sientas. Al final lo puedes hacer automático, ¿no? Que tú veas que estás o más nervioso o más. Es respirar. En el momento que veas que no estás presente, respirar. Y la respiración te trae al presente. Te trae al presente rápido. Claro. Y bueno, lo he dicho lo de 3 veces porque eso se llama hacer un escáner emocional, ¿no? El escucharte. Cuando tú respiras, también vas escuchando a tu corazón, si va rápido, si va lento, si cómo va, si va acelerado. Entonces es el momento de poder conectar contigo. O cuando te despiertas por la mañana, ¿no? ¿Cómo te has despertado? Simplemente estar atento. Si el despertador está asustado y te has levantado acelerado ya, o te ha costado pararlo porque no te puedes despertar, entonces es ese momento de que eres consciente de cómo te estás sintiendo ya antes de empezar el día también. Ujú. Luego, como el día va cambiando, van pasando cosas que no esperas, que Sí. claro. Entonces es por eso digo después a mediodía después de comer o a mediodía simplemente ponerte para tener más constancia de hacerlo pues 3 veces al día, también volver a respirar y cómo estoy ahora. Y por la Perfecto. noche igual, ¿no? Cómo estoy ahora y ya está. Ay, Sería mi tip. qué hermoso. Sí. Bueno, ya muchísimas gracias, Muchísimas gracias, gracias. gracias. Hermoso este diálogo con Mari. Gracias A por tu ti. generosidad, gracias por ese coraje, no solo que lo has demostrado en este diálogo, sino en todo ¿no? tu Sí. contar y tu generosidad en, bueno, en expresar lo que has vivido. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, me ha encantado. Así que te mando un abrazo enorme. Muchísimas Hermoso, gracias. Y un saludo a todos los corazones valientes. qué grande. Allí. Vale, Besitos. chao. Bueno, estamos en contacto. Muy bien. A la próxima. Chao. Hasta la Chao. próxima. Chao. Gracias, gracias. A ti. Ya.